Este video contiene descripciones gráficas de violencia extrema, asesinatos y temas perturbadores que pueden ser difíciles de escuchar para algunas personas. Las imágenes y los relatos que exploraremos están ligados a crímenes atroces cometidos por algunos de los asesinos más infames de la historia. La intención es informar y ofrecer contexto histórico, no glorificar estos actos. Harvey Gladman. Conocido como el asesino de chicas glamurosas, fue un notorio asesino en serie estadounidense activo durante los años 1950. Gladman comenzó a mostrar señales de comportamiento perturbador desde una edad temprana, incluyendo tendencias voyeuristas y fetichismo con cuerdas. Se hacía pasar por un fotógrafo profesional, ofreciendo a jóvenes modelos sesiones fotográficas para revistas. Una vez que las mujeres aceptaban, Gladman las secuestraba, las violaba y tomaba fotos de ellas en situaciones de extrema angustia antes de asesinarlas. Gladman conoció a su víctima, Shirley Ann Bridgeford, que aparece en la foto, a través de un anuncio personal. Le prometió llevarla a un baile, pero en lugar de eso la llevó al desierto de California, donde la ató, la violó y la mató. La modelo Ruth Mercado, poco antes de que Gladman la matara. William Richard. Fue un individuo con un historial criminal que incluía delitos menores, pero su verdadero horror se reveló cuando se descubrió que había asesinado a varias mujeres, utilizando la fotografía como un medio para atraer y manipular a sus víctimas. Se presentaba a menudo como un fotógrafo profesional, ofreciendo a jóvenes mujeres la oportunidad de lanzar sus carreras como modelos. Las mujeres que aceptaban la oferta eran llevadas a lugares apartados, donde Bradford tomaba fotografías de ellas. Estas sesiones fotográficas solían ser el preludio de un destino mucho más siniestro. Bradford, tras fotografiar a sus víctimas, las atacaba, las violaba y finalmente las estrangulaba o asesinaba de otras maneras. Después de cometer los asesinatos, en algunos casos Bradford guardaba las fotografías como trofeos macabros, recordatorios de sus crímenes. Esta es una fotografía de la camarera Shari Miller tomada por Bradford poco antes de matarla en un campamento al norte de Los Ángeles en 1984. En 2006, los investigadores publicaron decenas de fotografías de mujeres que Bradford había fotografiado. Creían que la mayoría de ellas seguían vivas, pero al menos dos eran víctimas de homicidio y una era una adolescente desaparecida. Pidieron la ayuda del público para identificar a las demás. Jerry Brudos. Conocido como el asesino lujurioso o como el asesino fetichista de zapatos, fue un asesino en serie estadounidense que aterrorizó a Oregón en la década de 1960. Brudos desarrolló desde una edad temprana una obsesión patológica con los zapatos de mujer y la ropa femenina, especialmente la lencería. Su fetichismo eventualmente evolucionó hacia una violencia extrema que resultó en una serie de brutales asesinatos. Karen Sprinkler fue una de las víctimas de Jerry Brudos. Tenía 19 años cuando fue asesinada en 1968. En la tarde del 27 de marzo de 1968, Karen estaba en el estacionamiento de una tienda departamental en Salem, Oregón, cuando fue secuestrada por Brudos. Brudos, disfrazado de mujer con una peluca y un abrigo, la secuestró a punta de pistola y la llevó a su garaje, que había convertido en su sala de tortura. Una vez allí, la obligó a ponerse ropa interior y zapatos de tacón que él había coleccionado. Brudos tomó fotografías de Karen posando con la ropa antes de violarla y estrangularla. Después de su muerte, Brudos colgó el cuerpo de Karen de una polea en su garaje, la desnudó y tomó más fotografías. En un macabro acto final, mutiló el cadáver, cortándole los senos, los cuales utilizó para fabricar un molde de yeso. Finalmente, ató el cuerpo de Karen a un motor de auto y lo arrojó a un río. La policía lo arrestó en mayo de 1969, después de rastrear llamadas telefónicas y testimonios que lo vinculaban con las desapariciones. Durante los interrogatorios, Brudos confesó no solo el asesinato de Karen, sino también los de otras mujeres. Linda Slauson, Han Whitney y Linda Saleh. Su modus operandi, que incluía secuestro, tortura,
estrangulación, asesinato y mutilación, fue particularmente espeluznante debido a su fetichismo por los zapatos y la ropa femenina. Rodney Alcalá. Please welcome Rodney Alcala. Fue un asesino en serie estadounidense conocido como el asesino del juego de citas debido a su aparición en un programa de televisión llamado The Dating Game en 1978, durante su racha criminal. Alcalá, cuyo nombre completo era Rodney James Alcalá, nació el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas. A lo largo de los años 70, Alcalá se ganó la reputación de ser uno de los asesinos en serie más prolíficos y sádicos de Estados Unidos, con un modus operandi que incluía el secuestro, violación, tortura y asesinato de mujeres y niñas. Uno de los aspectos más macabros del caso es la colección de más de 200 fotografías que se encontró en un casillero que alquilaba en Seattle, Washington. Durante la investigación, las autoridades descubrieron cientos de fotografías de mujeres, niñas y hasta algunos hombres, muchas de las cuales se creía que podrían ser víctimas. Las fotos, tomadas en su mayoría en blanco y negro, muestran a personas en situaciones íntimas o vulnerables. Algunas de estas imágenes fueron tomadas en lugares públicos, mientras que otras parecen haber sido capturadas en estudios o en entornos privados. Se estima que Rodney Alcalá utilizaba la fotografía como una herramienta para atraer a sus víctimas, haciéndose pasar por un fotógrafo profesional que ofrecía sesiones fotográficas gratuitas. En 2010, la policía publicó una gran cantidad de estas fotografías con la esperanza de que el público ayudara a identificar a las personas que aparecían en ellas. Hasta la fecha, algunas de las personas en las fotos han sido identificadas, algunas como víctimas de asesinato y otras como sobrevivientes que nunca denunciaron haber sido atacadas. Sin embargo, muchas de las personas en las fotos nunca han sido identificadas, lo que ha llevado a especulaciones de que Rodney Alcalá pudo haber tenido muchas más víctimas de las que se conocen oficialmente. Una de las fotos que sí se pudo identificar fue de Christine Thornton, desaparecida en 1977, fue identificada por uno de sus familiares en 2013 entre un lote de fotografías tomadas por Alcalá. Esta fotografía de Thornton fue tomada a poca distancia de donde se descubrieron sus restos en 1982. Dean Corey. Conocido como el hombre de los dulces, fue un asesino en serie estadounidense que cometió una serie de asesinatos particularmente atroces en Texas, durante la década de 1970. Él trabajaba en fábricas de dulces y se ganó ese apodo de el hombre de los dulces porque a menudo regalaba caramelos a los niños del vecindario. Detrás de esta fachada amable, Corey tenía un lado oscuro y sádico. Comenzó a secuestrar y asesinar jóvenes, utilizando a sus cómplices. Esta fotografía de un niño no identificado, que parece asustado y esposado, fue descubierta entre las fotografías tomadas por el asesino en serie. Hasta la fecha, se desconoce la identidad del niño. Este asesino serial mató a unos 28 niños y jóvenes entre 1970 y 1973. Robert Ben Roades. Conocido como el asesino de las paradas de camiones, es un asesino en serie estadounidense que operó durante los años 80 y 90. Se cree que Roades, un camionero de profesión, utilizó su acceso a las carreteras y su estilo de vida itinerante para secuestrar, torturar y asesinar a un número indeterminado de mujeres jóvenes a lo largo de los Estados Unidos. Uno de los aspectos más escalofriantes del caso de Roades es la fotografía que tomó de una de sus víctimas, Regina Kay Walters, poco antes de asesinarla. Walters, una adolescente de 14 años de Pasadena, Texas, fue secuestrada por Roades en febrero de 1990 junto con su novio. Se cree que Roades asesinó a Jones poco después del secuestro, pero mantuvo a la chica con vida durante un período prolongado, sometiéndola a torturas psicológicas y físicas. La fotografía muestra a Regina Kay Walters con una expresión de puro terror en su rostro. Está parada en un granero vacío, con el cabello cortado y vestida con ropa que Roades le proporcionó. La imagen, que fue tomada por Roades con su cámara personal, captura el horror que la joven estaba viviendo en esos momentos y es una prueba inquietante del sadismo del asesino. La expresión de miedo en el rostro de Regina y el hecho de que Roades se tomara el tiempo para fotografiarla en estas circunstancias se ha convertido en un símbolo de la crueldad del asesino.
La fotografía fue descubierta por la policía después del arresto de Rhoades y ha sido ampliamente difundida como una de las imágenes más perturbadoras en la historia criminal de Estados Unidos. Sus métodos de tortura eran brutales e inhumanos. A menudo usaba herramientas de su trabajo, como un destornillador, un cuchillo o una llave inglesa, para infligir dolor a sus víctimas. También las abofeteaba, pateaba y azotaba. Algunas de las torturas específicas que Rhoades infligió a sus víctimas incluyen quemarlas con cigarrillos, cortarlas con cuchillos o tijeras, romperles los huesos con un destornillador o una llave inglesa, apuñalarlas con un destornillador o un cuchillo, con objetos. En Facebook se publicaron esta fotografía de una mujer. Esta fotografía se había encontrado en el camión del asesino en serie, pensando que estaba muerta o estaba desaparecida, pero no. Pamela Milliken, estando en Facebook, miró la publicación y se dio cuenta de que es ella. Milliken recordó que en 1985, mientras hacía autostop, un camionero llamado Robert la recogió, le tomó una foto y tuvieron relaciones sexuales consensuadas. Dennis Rader, conocido como BTK, que en español significa atar, torturar, matar. Rader llevó una vida aparentemente normal, donde trabajaba como oficial de cumplimiento del código y era un miembro activo de su iglesia. Sin embargo, durante más de 3 décadas, Rader llevó una doble vida como un asesino en serie meticuloso y sádico. Rader comenzó su carrera de asesinatos en 1974 con el brutal asesinato de 4 miembros de la familia Otero. Durante los años siguientes, mató a un total de 10 personas, torturando y estrangulando a sus víctimas. A menudo las acechaba durante meses antes de atacar, asegurándose de tener el control total sobre ellas, un aspecto clave de su modus operandi. Lo que lo hizo aún más escalofriante fue su necesidad de reconocimiento. Rader envió cartas a la policía y a los medios de comunicación describiendo sus crímenes en detalle. Uno de los aspectos más perturbadores del caso es que Dennis Rader no solo documentaba sus crímenes mediante cartas y dibujos, sino que también se tomaba fotografías en escenas macabras. Estas fotos eran parte de su fantasía sádica y reflejaban su obsesión por el control y la humillación, tanto de sus víctimas como de él mismo. Rader se vestía con la ropa de sus víctimas o con atuendos femeninos que él mismo confeccionaba, incluyendo máscaras y ligueros. En algunas de estas fotos, se ataba a sí mismo de maneras similares a cómo ataba a sus víctimas, recreando las escenas de sus asesinatos. A menudo se fotografiaba en posiciones vulnerables y degradantes, con la intención de revivir la excitación que sentía al cometer los crímenes. Las fotografías eran una forma de revivir sus fantasías sádicas y mantenían viva la emoción de sus asesinatos mucho después de haber ocurrido. También reflejan su necesidad patológica de controlar, no solo a sus víctimas, sino a sí mismo, al recrear las escenas una y otra vez. En esta inquietante fotografía, Rader se enterró vivo. La policía descubrió varias fotografías que Rader había tomado de sí mismo recreando los asesinatos vistiéndose con la ropa de las víctimas y fotografiándose en esas situaciones. Otra foto que fue muy aterrador fue la vez que Rader atacó a Marine Elge en 1985. Irrumpió en su casa, la estranguló, llevó el cuerpo de Elge a una iglesia, donde la posó desnuda en varias posiciones de esclavitud y tomó fotografías. Rader envió una muñeca Barbie junto con un tubo de drenaje a las autoridades para simbolizar el asesinato de una de sus víctimas. Robert Verdella fue un asesino en serie estadounidense. Fue responsable de la tortura, violación y asesinato de al menos 6 hombres jóvenes entre 1984 y 1987. Una de las características más perturbadoras de los crímenes de Robert fue su meticulosa documentación fotográfica de las torturas que infligía a sus víctimas. Robert atraía a hombres jóvenes, generalmente indigentes o con problemas de adicción, ofreciéndoles comida, dinero o refugio. Una vez que las víctimas estaban en su casa, las drogaba para incapacitarles y luego procedía a torturarlas de manera sistemática. Utilizaba una variedad de instrumentos y métodos de tortura, incluyendo descargas eléctricas, inyecciones de productos químicos y violencia física extrema. Robert mantenía a sus víctimas cautivas durante días, semanas o incluso meses, antes de matarlas y deshacerse de sus cuerpos.
Estas imágenes eran explícitas y mostraban a los hombres en posiciones vulnerables, atados y sometidos a horribles abusos. Además de las fotografías, Robert llevaba un diario detallado en el que registraba cada acto de tortura que infligía, incluyendo la duración y la naturaleza de cada sesión. Este diario, junto con las fotografías, fue encontrado en su casa tras su arresto y se convirtió en una prueba crucial en su contra. Israel Keyes fue un asesino en serie estadounidense que operó de manera meticulosa y organizada, dejando tras de sí una serie de crímenes que desconcertaron a las autoridades. Samantha Cohenid, una joven de 18 años, fue la última víctima conocida de Israel Keyes. Samantha trabajaba en un kiosco de café. El 1 de febrero de 2012, Israel secuestró a Samantha mientras estaba en su turno de trabajo. El crimen fue planeado con antelación. Israel seleccionó la ubicación y estudió los patrones del lugar antes de actuar. La noche del secuestro, Israel se acercó al kiosco de café armado y ordenó a Samantha que apagara las luces y le entregara dinero. Luego, la obligó a salir del kiosco y la llevó a su vehículo, donde la amordazó y la llevó a su casa. Allí, Israel la mantuvo cautiva durante varias horas antes de asesinarla. Israel incluso preparó un montaje para simular que Samantha estaba viva. Le cosió los párpados abiertos y tomó una fotografía de su cuerpo con un periódico reciente, que utilizó para exigir un rescate. Israel fue capturado en marzo de 2012, aproximadamente un mes después del asesinato de Samantha Koenig. Las autoridades lo detuvieron en Texas después de que intentara usar la tarjeta de débito de Samantha para retirar dinero. Durante los interrogatorios, Israel confesó no solo el asesinato de Samantha, sino también otros crímenes que había cometido en diferentes estados. Israel admitió haber matado a al menos 11 personas entre 2001 y 2012, aunque se sospecha que el número real de víctimas podría ser mayor. Era conocido por sus kits de asesinato, cajas que enterraba en diferentes lugares con armas, herramientas y materiales para deshacerse de cuerpos. Estos kits le permitían cometer sus crímenes de manera espontánea, años después de haberlos preparado. Samuel Little fue un vagabundo y criminal durante la mayor parte de su vida, pasando tiempo en prisión por una variedad de delitos, incluidos robos, asaltos y violaciones. Sin embargo, no fue hasta su arresto en 2012 que se descubrió la magnitud de sus crímenes. A lo largo de su vida, asesinó a un número estimado de 93 mujeres entre 1970 y 2005. Que era un boxeador aficionado, utilizaba su fuerza para estrangular a sus víctimas, a menudo mujeres marginadas, como trabajadoras sexuales o personas con problemas de drogadicción, que no siempre eran reportadas como desaparecidas. Uno de los aspectos más inquietantes de Samuel es su memoria fotográfica y su habilidad artística. A medida que confesaba sus crímenes, Samuel comenzó a realizar dibujos de sus víctimas, detallando los rostros de las mujeres que había asesinado. A pesar de que muchos de estos asesinatos ocurrieron décadas atrás, Samuel fue capaz de recordar con sorprendente precisión los rostros, el color del cabello y otros detalles específicos de las mujeres. Estos dibujos se convirtieron en una herramienta crucial para los investigadores que intentaban identificar a sus víctimas, muchas de las cuales nunca habían sido identificadas o vinculadas con él hasta entonces. Los bocetos fueron publicados por el FBI en un intento por ayudar a resolver casos sin resolver y dar cierre a las familias de las víctimas. Cada dibujo representaba un rostro y un nombre que Samuel recordaba, aunque en algunos casos, solo podía recordar el apodo o la ciudad donde conoció a la mujer. La precisión y el detalle de los dibujos son una evidencia perturbadora de la memoria selectiva, que conservaba cada asesinato en su mente con una claridad inquietante. Aquí varios ejemplos. Mujer transgénero, de 18 años, asesinada en 1971 o 1972. La víctima posiblemente se llamaba Marian o Marianne.
Anatoly Slitko fue un asesino en serie y depredador sexual soviético, que cometió una serie de crímenes horrendos en Rusia. Trabajó como líder juvenil y se aprovechó de su posición de confianza para atraer a sus víctimas, todas ellas jóvenes niños y adolescentes varones. Entre 1964 y 1985, asesinó al menos a 7 jóvenes, aunque se cree que sus crímenes pudieron ser más numerosos. Se ganó la confianza de chicos de entre 13 y 17 años de edad, que era a quienes lideraban un grupo de niños exploradores, era apasionado de realizar películas experimentales. Fue este el motivo que se utilizó para convencer a algunos niños de apoyarlo en su película secreta que trataba sobre los nazis. Anatoly llevaba a sus víctimas al bosque, las fotografiaba y grababa, los hacía actuar frente a la cámara y luego los llevaba a unos árboles y los ataba a una soga. El argumento de Anatoly era que les practicaría una asfixia controlada, la confianza de los chicos era total, y les aseguraba que los resucitaría con lo que él había aprendido en el ejército. Mientras perdían el sentido, abusaba sexualmente de ellos, hasta que no pudo revivir a un chico de 15 años, el cual descuartizó y desapareció. A partir de ahí siguió asesinando jóvenes y niños. En este caso sí quisiera decir lo que sucedió. Fue detenido en 1985 y condenado a muerte, murió en 1989 de un disparo en la cabeza. Encontraron las cintas de grabación de los asesinatos, en ellas se logra ver a niños que siguen pensando en la inocencia de un juego. Asesino desconocido. La siguiente foto se ha convertido en todo un enigma. La fotografía muestra a una joven y un niño, ambos amordazados con cinta adhesiva y atados en lo que parece ser la parte trasera de una camioneta o furgoneta. La joven en la imagen se estuvo teorizando que era Tara Calico, y el niño fue especulado como Michael Henley, pero esto solo ha sido toda una teoría. A continuación contaré todo lo poco que se sabe de esto. El 15 de junio de 1989, cerca de Valencia Country, una mujer que salía de una tienda de conveniencia en Florida, descubrió una foto tirada en el suelo del estacionamiento. Una camioneta Toyota blanca estaba estacionada en el lugar cuando ella entró a la tienda, pero el auto ya no estaba y había una foto en su lugar cuando ella salió. La fotografía mostraba a una adolescente y a un niño amordazados con cinta adhesiva y con las muñecas atadas a la espalda, tumbados en la parte trasera de una furgoneta. Antes de ese día, Tara Calico desapareció el 20 de septiembre de 1988, cuando tenía 19 años. Fue vista por última vez mientras realizaba su paseo habitual en bicicleta cerca de su casa en Belén, Nuevo México. Pese a una intensa búsqueda, no se encontró ninguna pista concluyente sobre su paradero. La chica de la foto tenía una mancha descolorida en el muslo, una cicatriz similar a la de Tara, que le había aparecido cuando sufrió un accidente de coche cuando era más joven. A su lado estaba el libro, era uno de los autores favoritos de Tara. Esto fue un ramo de investigación, pero aún quedaba con un enigma: ¿quién era el niño que estaba al lado? Se creó una teoría de que el niño era Michael Henley, de 9 años, desapareció en abril de 1988 mientras estaba de campamento con su familia en las montañas, también en Nuevo México. Pero después de unos años se encontró el resto del niño. En 1990, los restos de Michael Henley fueron encontrados en las montañas, no lejos de donde había desaparecido. La causa de la muerte fue la exposición a los elementos, y las autoridades concluyeron que Henley había muerto poco después de su desaparición. Esto llevó a muchos a descartar la teoría de que el niño en la foto fuera Henley. En los años siguientes aparecieron 2 fotografías más. Una fue encontrada en junio de 1989 en Montecito, California. La niña de la imagen tenía un remolino de pelo y un ojo vago, que también tenía Tara, y también está acostada sobre una funda de almohada de rayas azules, similar a la de la primera foto. La policía determinó que esta foto era una broma. En junio de 2009, el alguacil del condado de Valencia, René Rivera, hizo una declaración pública que sacudió el caso de Tara, afirmó que tenía información que podría resolver el misterio de su desaparición.
Según la información obtenida por el alguacil, 2 adolescentes habían visto a Tara el día de su desaparición mientras ella paseaba en bicicleta por la carretera. Según los testimonios, los adolescentes comenzaron a acosarla, lo que derivó en un trágico accidente. Accidentalmente la golpearon con su vehículo. Los adolescentes, asustados y sin saber cómo reaccionar ante lo que acababan de hacer, sacaron a Tara del lugar del accidente. Según los testimonios, Tara los amenazó con informar a la policía, lo que llevó a los jóvenes a entrar en pánico. En un acto de desesperación, terminaron asesinándola para evitar ser denunciados. Rivera mencionó que, según la información recibida, el cuerpo de Tara fue enterrado en algún lugar de la misma área en la que ella solía andar en bicicleta. A pesar de estas revelaciones, el caso no avanzó de manera significativa. En junio y agosto de 2009, el jefe de policía David Barnes recibió 2 sobres anónimos, ambos con matasellos de Albuquerque, Nuevo México. El contenido de estas cartas fue inquietante y desconcertante. La primera carta contenía una fotografía impresa en papel de fotocopiadora. En la imagen se veía a un niño pequeño, con una banda negra dibujada sobre su boca, que parecía representar una mordaza. La segunda carta, enviada poco tiempo después, contenía la misma imagen del niño, pero sin la banda negra que le cubría la boca. El 12 de agosto de 2009, el periódico recibió una tercera carta, también procedente de Albuquerque, que contenía la misma imagen del niño, esta vez con una mordaza dibujada sobre su boca, similar a la primera carta que recibió el jefe. Ninguna de estas cartas incluía un remitente, una nota, ni ninguna pista sobre la identidad del niño o sobre la conexión con Tara Calico. La madre y el padrastro de Tara se quedaron y vivieron en la misma casa durante 15 años, por si acaso Tara alguna vez regresaba, pero finalmente se mudaron a Florida. Lamentablemente, en 2006, la madre falleció. El padre biológico de Tara también falleció en 2002. Varios usuarios han intentado resolver el caso tanto que han usado inteligencia artificial para hacer comparación si es que la joven que aparece en la foto no es Tara. Aquí algunos ejemplos. En conclusión, hemos explorado algunas de las fotografías más perturbadoras y los casos criminales detrás de ellas, revelando la brutalidad y la mente distorsionada de individuos que han cometido actos inimaginables. Estas imágenes no solo capturan momentos de terror, sino que también sirven como un recordatorio sombrío de la maldad que puede residir en la humanidad. Es crucial recordar a las víctimas y aprender de estos horrores para evitar que se repitan en el futuro. Si este contenido te pareció interesante, te invitamos a suscribirte al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos vídeos. No olvides compartir tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este oscuro viaje. Hasta la próxima.